Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Camila Germán, asistente general de podcast de USFQ Law Working Papers. Y el día de hoy les traemos un nuevo tema sobre una problemática que ha causado pánico y gran conmoción dentro del país. Crisis carcelaria, el mal que atemoriza al Ecuador. Durante estos últimos años, Ecuador ha vivido la peor crisis carcelaria de su historia. La situación general es preocupante y ha generado muchas dudas y preocupaciones acerca de qué es lo que realmente pasa con nuestro sistema carcelario y a qué se debe su deficiencia. Es por esto que el día de hoy hemos invitado expertos en el tema que nos permitan entender cuál es la realidad a la cual nos estamos enfrentando. El día de hoy contamos con la presencia de Javier Andrade Castillo. Es magíster en Derecho Penal y Procesal, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Realizó sus estudios de Justicia Penal en la Universidad del Estado de Iowa. Es docente de la Universidad San Francisco de Quito, en donde dicta varios cursos de materia penal. Además, es autor del libro titulado La imputabilidad e inimputabilidad del psicópata en el derecho penal ecuatoriano, publicado en el año 2015. Contamos de igual manera con la presencia de Raúl Cadena Palacios. Es doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es presidente de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario. Realizó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar y un PhD por la Universidad Nacional Mar de la Plata. Entre sus áreas de especialización se encuentra el Derecho Penal y Penitenciario y el Derecho Criminal. Ahora que conocen a los destacados ponentes con los que contaremos el día de hoy, podemos empezar con las preguntas y para esto iniciaremos con Javier. La primera pregunta es, para ponernos un poco en contexto, ¿cómo y cuándo nace la crisis carcelaria en el Ecuador? Bueno, gracias por la invitación y para mí siempre es un privilegio dirigirme a todos ustedes y a quienes muestran tanto interés por un tema de tanta actualidad y no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo. Incluso es un problema de Latinoamérica, como bien lo revisará, incluso Raúl, con quien nos une una amistad de hace años y con quien he compartido algunos temas académicos de los cuales hemos estado alineados y en otros no tan alineados, y por eso es que me encanta que podamos debatir estos aspectos. Bueno, para hacer la respuesta muy precisa, la crisis carcelaria en realidad se ha profundizado ahora, pero una crisis carcelaria siempre ha habido. Y cuando me refiero a siempre, es con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Se pensó que en un momento por el año 2014, se pensó en un primer momento que esto iba a regular de cierta forma los temas de punibilidad, pero en general, al haber un 80-90% de incremento en las penas, lo que se generó más bien es hacinamiento carcelario. Entonces yo me atrevería a decir que a partir de la vigencia del COIP es que se ha dado el cierto manejo impreciso, diría yo, o inadecuado en el tema del régimen penitenciario, que es muy poco profundizado o estudiado, sobre todo en nuestro medio. A partir de eso y con con el incremento de la punibilidad, del catálogo de conductas, es que se produce un primer efecto. Y el primer efecto es que cuando existe mayor punibilidad, mayor aumento de penas y cierta restricción, a pesar de que la idea, entre comillas, que se vende es que hay más impunidad, pues el resultado es que tener alrededor de 40.000 privados de la libertad hasta hace poco genera definitivamente hacinamiento. El hacinamiento en todos los espacios, en cualquier espacio, incluso hasta un estadio, produce efectos y problemas de toda índole. Ahora, tal vez, Raúl, no sé si nos podrías ayudar con tu intervención de cómo y cuándo nace la crisis carcelaria en el Ecuador.
Bueno, sí, claro. Muy buenas noches primero a todas y todos. Un saludo muy especial a mi querido amigo Javier Andrade, gustoso y honrado de compartir este diálogo muy necesario y actual. Si ustedes me permiten, me gustaría un poco contextualizar el panorama para poder un poco dar respuesta a esta pregunta. Algo ya lo mencionaba Javier. Históricamente, las personas privadas de libertad no han sido consideradas de manera prioritaria dentro de las políticas públicas, como tampoco han sido suficientemente visibilizadas dentro de la configuración de un Estado democrático. Es más, aquellas personas han sido tratadas por el poder estatuido bajo el prisma, digamos así, de doctrinas y enfoques desatinados, inadecuados, que posiblemente funcionaron en alguna época. Y me refiero a la famosa doctrina de la seguridad nacional, que aupó la teoría del enemigo. Y esto permitió, digamos así, que se afecte aún más a este grupo humano, usualmente pobre, carente de educación y ciertamente numeroso. Desde que vengo estudiando la cuestión penitenciaria, o al menos desde que he tenido contacto con las cárceles del país, y ya mi amigo Javier lo ha mencionado, esto es ya casi 2 décadas, hemos sido testigos de una crisis penitenciaria no de ahora, sino más bien desde hace ya 2 décadas. Y me refiero especialmente a lo que conocíamos del expenal García Moreno, que por motivos de trabajo, pues como abogados litigantes nos tocaba concurrir a visitar a nuestros clientes. Y ahí, por ejemplo, se podía evidenciar ya las condiciones infrahumanas en contexto de encierro que vivían las personas privadas de libertad. Bueno, digamos los presos. Y esto les hablo más o menos del año 2002, 2003, cuando empezamos ya a ejercer nuestra profesión. Estas condiciones de deterioro se podían visibilizar, verbigracia, una infraestructura de más de 140 años. Recordemos, como para nada más un dato histórico, el penal García Moreno fue inaugurado a finales del siglo XIX, 1870, 1874, y en donde ya existía, hablo de la década de los 2000, un hacinamiento, ¿no? Un hacinamiento casi completo, una alimentación insoluble, y eso lo podíamos nosotros testificar cuando, insisto, visitábamos a nuestros clientes. Lo propio el maltrato a los presos y también una violencia intracarcelaria, pues no podía faltar las riñas que existían entre los internos. Desde luego también la corrupción era el pan de todos los días y lamentablemente ninguna condición que permita la rehabilitación social. Digamos, aquí es como que se abre un periodo interesante, si hablamos algo de periodicidad. En el año 2008 todos sabemos que inauguramos una constitución garantista denominada la del buen vivir o la del summa causa, y en donde se titulariza por primera vez a las personas privadas de libertad como sujetos de derechos y parte de los grupos vulnerables. Remitámonos a la norma constitucional, artículos 35 y 51. Es así como se inaugura, digamos, un Estado garantista de derechos. Pero citando lo que dice mi amigo Javier, y también de acuerdo con su teoría, con el transcurso de los años vemos que se va experimentando un giro punitivista, en especial con la entrada en vigor del famoso Código Orgánico Integral Penal, año 2014, que ciertamente desplaza o viene a reemplazar lo que es el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal. Y digamos, esto es como que un elemento adicional que se suma justamente a esta crisis penitenciaria, ¿no? Digamos, un poco se piensa que para combatir el crimen, el delito, la inseguridad, se tiene que crear nuevos tipos penales, se tiene que endurecer la pena, etcétera. Eso, digamos, un elemento muy importante como para poder entender desde dónde nace, un poco de historia, digamos así, desde dónde nace esta crisis penitenciaria. Listo. Es bastante interesante conocer cómo, por ejemplo, endurecer las penas puede influir en esta crisis. Es por esto que surge esta duda y igual podemos empezar con Javier. ¿Y cuáles han sido algunos de los elementos claves que han influido en este escenario? Bueno, la pregunta involucra una respuesta bastante amplia porque elementos claves muchísimos. Yo diría que hay varios factores.
Yo quisiera mencionar en realidad los que yo considero los más prudentes y los más importantes. Como en mi primera respuesta dije, el hacinamiento, tener 38.000, 39, 40.000 personas privadas de libertad en centros de privación de la libertad destinados como para 22 o 25.000 personas, ¿no es cierto? Notan que el hacinamiento producido por más del 80 o casi llega al 100% en ciertos espacios, produce varios efectos. Un primer efecto que genera la crisis carcelaria es el tema del hacinamiento. El hacinamiento genera en ese sentido de que mucha población carcelaria tenga requerimientos humanos. Mencionaba Raúl, de alimentación, de educación. Ya. Si tienes saturado un sistema, lo obvio y lo evidente es que el ser humano tiende a hastiarse de eso, más allá del tema del encarcelamiento, que produce efectos de violencia. Este es un primer factor. Otro factor que para mí sin duda es importante es que cuando se empiezan a desarrollar, a crear, instalar en macro cárceles, si cabe el término, gigantes cárceles, tienes un factor. Y el factor es que tienes mayor cantidad de población carcelaria con menos control, porque crecieron las cárceles, pero no crecieron las personas encargadas, los guías penitenciarios, para custodiar, si cabe el término, o vigilar a estas personas privadas de libertad. Entonces tú tienes unas macro cárceles que involucran mayor personal, que involucran mayor control, y cuando tienes eso, resulta que el personal destinado para eso resulta siempre insuficiente para el control de macrocárceles. Claro, sin duda esto tiene efectos de alguna influencia de algunos países, pero que resulta en la aplicación práctica de nuestro sistema totalmente inidóneo. No puedes controlar con poco personal. Es decir, bajo mi punto de vista, si se tienen centros de privación de la libertad destinadas con un pequeño número o un mediano número de privados de la libertad, el control va a ser mayor. El ejemplo más simple que les puedo dar, ¿qué es más fácil? ¿Controlar a un grupo de 10.000 en un solo lugar o tener 10 lugares de 1.000? Es así de simple, es decir, la respuesta matemática arroja de que podemos controlar a un menor número en este sentido. Esto es importante porque esto nos ancla a un tercer elemento que para mí es vital. Cuando tú tienes o se tiene mayor grupo de personas agrupadas en centros penitenciarios bastante grandes, surgen las bandas porque definitivamente hay cuotas de poder. La persona que está con mayor tiempo de pena o privado de la libertad tiene el apodo de caporal. Pero para llegar a ser caporal necesitas ingredientes, necesitas dinero para llegar a tener esta cuota de poder, necesitas dinero, necesitas generar pánico, terror, miedo, es decir, implementar la violencia. Y un tercer factor que es importante dentro de esto es que además de eso, necesitas reclutar gente. Para ser entonces caporal y tener algo de poder necesitas, vamos en el orden descendente de lo que había mencionado, reclutar gente. Entonces, resulta que empiezan a crearse bandas, y no bandas dentro de los centros de prisión, sino fuera, que han sido privados de la libertad por operativos policiales, y me refiero exactamente a dos carteles mexicanos de origen mexicano que han causado la mayor cantidad de violencia ahora ya reportada y registrada. Me refiero al cartel de Sinaloa y al cartel Jalisco Nueva Generación. Estos dos grandes grupos han visto que a través de la zona geográfica del Ecuador, ¿no es cierto?, la posición, ¿no es cierto?, de la provincia de Manabí, en Esmeraldas, la salida, tema de puertos, han visto como parte de su estrategia generar una especie de pequeños grupos, digo pequeños entre comillas, ¿no?, que reporten y que les sirvan para el manejo del tema de la droga. Grupos que también han sido privados de la libertad y que ingresan a centros carcelarios. Digo esto es porque el cartel del Sinaloa, sin duda violento, igual que
cartel Jalisco Nueva Generación, han tenido que reclutar dentro de los centros carcelarios, reclutar a gente para ganar cuota de poder. ¿Y cómo se recluta? Es o te unes o estás con el otro, y si estás con el otro, generamos violencia. Sinaloa, entre otros, reclutó a los choneros, águilas y a estos que les conocen como fatales, entre otros. ¿Qué hacen estos grupos? Generar violencia fuera de los centros de privación y dentro de los centros de privación para reclutar y también para dar una lección, ¿no es cierto? Para optar por cuotas de poder y ganar territorio. Cartel Jalisco Nueva Generación recluta a los tiguerones, a los chone killers, lagartos, lobos, entre otros. Estos dos grandes grupos, no solamente, ya les digo, fuera, sino dentro, responden a ciertos intereses que tienen otros grupos vinculados al tráfico de sustancias, como los del Clan del Golfo de Colombia, la mafia albanesa, el cartel de los Balcanes, etc. Entonces resulta que cuando hay un negocio de por medio, se mueven rápidamente fortunas de dinero de manera rápida y en efectivo, ¿ya? Al obtener el tema económico, pues, se obtiene una cuota de poder. Al generar la cuota de poder necesitas ¿qué? Armas, porque la mejor forma de generar violencia es tener armas. Estos carteles proveen de armas a estos grupos. Imagínense lo que es proveer de armas a dos grupos y generar violencia de esto. Toda esta ecuación nos da como un resultado muerte, muchísima violencia dentro de los espacios penitenciarios y fuera de ellos también, casi en la misma medida. Es decir, la proporcionalidad de cómo se maneja un tráfico ilícito de armas es proporcional a la muerte y violencia que se generan en los centros de privación de libertad. Ahora, Raúl, no sé si estás listo para tu intervención sobre este mismo tema de los elementos claves que han influido en este escenario. Sí, muchas gracias, Camila. Acotando lo que dijo Javier, mencionaba que también hay que considerar este giro punitivista que el Ecuador ha experimentado en las últimas décadas. Recordemos que el expenal García Moreno, que mencionaba, tuvo un funcionamiento de 140 años y en donde ya se generaba muchas violaciones a los derechos humanos. Qué coincidencia, miren, el año 2014, cuando se cierra el penal García Moreno, entra en vigor el Código Orgánico Integral Penal. Es una coincidencia, digamos así. Y en ese año justamente se traslada a esta megacárcel que hacía relación Javier, como es el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en donde se pensaba ciertamente que por la infraestructura se iba de alguna manera a respetar los derechos de los privados de libertad y, por supuesto, a lograr ese fin de la pena, ¿no? Que es la rehabilitación y la reinserción. Pero vemos que todo eso también fue un fracaso. Yo creo que otro de los elementos también un poco interesantes y que tiene que ser analizado es este fenómeno denominado del populismo penal, que también lo hemos venido trabajando desde hace algunos años, y en el que yo mencionaba, pues, se menciona que el crimen, la inseguridad, el delito solo puede ser combatido con más pena, con mano dura. Y vemos que esto en la práctica lamentablemente no ha dado resultado. Mientras más se tipifican nuevas conductas penales, parece ser que existe más reincidencia, parece que existen más infracciones, lo propio con la vigorización de la pena, ¿no? Entonces, vemos también, o si no, digamos, fijémonos en las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Javier no me va a dejar mentir, junio del 2020, en donde se crearon nuevas figuras penales, nuevos tipos penales, e incluso aquí miren ustedes algo muy importante que destacar, se eliminan ciertos beneficios penitenciarios.
regímenes de semiabierto o abierto, por ejemplo, es decir, aquellas personas que han cumplido el 60% para el caso de un régimen semiabierto, no pueden acceder para personas, por ejemplo, que han sido sentenciados por ciertos delitos, por ejemplo, para el caso de femicidio. Entonces aquí se ponía en discusión si aquello es inconstitucional, atenta contra el principio de igualdad. Entonces lo propio sucede con el régimen abierto. Entonces pasa también por un discurso populista penal. Obviamente este fenómeno del populismo punitivo ha hecho que las cárceles estén sobrepobladas, ciertamente, especialmente de presos preventivos, querido Javier. Es decir, personas que están privados de su libertad bajo la figura de la prisión preventiva, es decir, que están sufriendo ya una pena anticipada. De la experiencia y de las cifras oficiales, conocemos que de cada 10 personas, por ejemplo, 4 privados de libertad sufren o están bajo esta condición de prisión preventiva, lo cual es realmente preocupante. Claro, decía Javier, la sobrepoblación o el hacinamiento genera violencia. Y este último elemento ha hecho, miren ustedes, que se produzca en 2 años, en un tiempo, digamos, muy rápido, cerca de 400 asesinatos en 9 masacres carcelarias, 2021-2022. Claro, para entender este fenómeno, mire cómo se hace tan necesario ir analizando todos estos elementos, porque ciertamente la crisis penitenciaria es estructural. Yo creo que también otro elemento que nos permite entender o aproximarnos a este fenómeno es el papel del Estado. Se enjuicia ciertamente el rol que ha cumplido el Estado, porque recordemos, desde la Constitución del 2008, el Estado es garante y responsable de los derechos de las personas privadas de libertad. Entonces, a esto se suma, miren ustedes, una ausencia o una falta de una política pública de rehabilitación social. Entiendo que el gobierno actual, en el mes de marzo, si mal no me equivoco, de este año, se entregó recién un borrador de política pública de rehabilitación social. Es decir, no carecía de una política en este sentido. Otro de los errores, me parece a mí, como para ir entendiendo también esta crisis, que el gobierno lamentablemente incurrió, fue entregar el control de los centros de privación de libertad a las fuerzas de seguridad, tanto a policías como a militares, con un desconocimiento total del manejo de los centros penitenciarios, confundiendo como que si se tratase de un cuartel. Empecé diciendo de la doctrina de la seguridad nacional, que aupó la teoría del enemigo, cómo pueden cargarse, miren ustedes, el control de los centros penitenciarios a los policías que por naturaleza son quienes capturan o persiguen al delincuente o al delito, y se le entrega a la misma policía para que respete sus derechos digamos, humanos, lo cual resulta como que bastante contradictorio, ¿no? Entonces, me parece a mí también un elemento por analizar. Y lo que decía mi querido amigo Javier, los famosos autogobiernos, es decir, al perder el Estado, el control, y nótese que hemos hecho una especie de historiografía hasta acá, el Estado ecuatoriano pierde el control en realidad de estos centros de privación de libertad, dejando a estos autogobiernos, es decir, a estas organizaciones criminales que ya muy bien lo relató Javier, quienes sean los que controlan los centros de privación de libertad. Son ellos los que ahora tienen el control. Eso es lamentable. Digamos, es evidente que se ha perdido, el Estado ha perdido la autoridad, ¿sí? Alguna vez estuvimos ahí teniendo una cierta experiencia desde la Secretaría de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, y de pronto queríamos hacer algún programa de rehabilitación con quien tenemos que conversar, charlar y socializar estos programas. Es precisamente con los caporales, como decía Javier, hoy conocidos como líderes, cabecillas, voceros de las mismas bandas. Es decir,
socializar con estas personas, socializar si les parece a ellos y implantar cierto programa, caso contrario, no. Me parece también importante y les invito también a todos quienes nos escuchan para que ustedes puedan también remitirse al informe que presenta la CIDH. Eh, Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante esta crisis muy preocupante nos visitó en el año anterior, diciembre, y el informe salió a la luz en febrero de este año. Y en ese informe hay algunos elementos que me parecen sumamente importantes, pero que por motivos del tiempo nada más me gustaría citarlos como para en un posterior trabajo irlo analizando. Eh, ya lo citamos, la sobrepoblación, el hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva, que también, digamos, es un poco la responsabilidad del sistema de justicia actual, que, insisto, sigue siendo muy punitivista. El debilitamiento institucional. Recordemos que cuando existía el Ministerio de Justicia, parecía que tenía ahí más eficacia y eficiencia, digamos, en sus funciones. Pero con el gobierno del expresidente Lenín Moreno parece ser que esta entidad se fractura y se divide en dos. El SNAI, por un lado, que es lo que conocemos, y por otro lado, la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto provoca un impacto negativo en el manejo de los centros carcelarios. Claro, el SNAI no tiene competencia central, es decir, tiene lamentablemente muy limitadas sus funciones. Por ejemplo, aquí se enfrentan, como ya lo dice la CIDH, también a ciertos obstáculos legales, administrativos, para la concesión de beneficios penitenciarios. Por ejemplo, una persona que quiere aplicar a un beneficio penitenciario digamos, en Guayaquil, en Loja, tiene que trasladarse necesariamente a Quito, por ejemplo, para agilizar su carpeta, por ejemplo. No hay recursos. Lamentablemente, siempre ese es digamos, un tema muy importante que toda cartera de Estado o para cualquier proyecto se debe contar, como es la parte presupuestaria. Lo que pasa es que sí se le asigna un presupuesto, pero lamentablemente hay que decirlo, no saben gastar. Hay una ausencia, mira Javier, hay una ausencia y tú debes saber de una política criminal preventiva. Yo digo, sí tenemos una política criminal, y me dicen, no tenemos política criminal. Yo digo, sí tenemos política criminal, pero es una política criminal represiva. Entonces yo creo que deberíamos hacer un giro a una política más holística, más integral, que permita justamente evitar en el futuro, digamos, que se haga o se nos haga imposible atacar todos estos elementos. Entonces, a mí me parece que estos datos que estamos compartiendo van influyendo en este escenario muy, muy grave que es el que nos estamos enfrentando hoy por hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Es realmente sorprendente conocer cómo existen varios elementos que han influido en este contexto de crisis. Y para abordar uno de los que han mencionado, que es el tema del hacinamiento, quisiéramos saber qué opinan de las medidas que se han adoptado para combatir el hacinamiento dentro de los últimos años. Según cifras del SNAI, se ha logrado reducir el hacinamiento de un 36.6% al 11.18%. Bueno, definitivamente creo que este es un inicio, en realidad es mínimo, porque creo que uno de los temas, más allá de lo que ha mencionado Raúl, con lo que comparto, es decir, entregarle la dirección de una cárcel a un ex militar que está formado, ¿no es cierto?, para perseguir enemigos, y resulta que ahora salen a las calles a perseguir enemigos y a detener enemigos, ¿no es cierto?, militares, y la policía que está formada para perseguir antisociales, lo digo entre comillas, y luego a cuidar de ellos, me parece un sinsentido que se insista sobre esta práctica. Creer que la seguridad está mejor o a cargo de un militar, un ex militar o de un policía, creo que es totalmente desacertado. En realidad, lo que debe hacerse, entiendo que el tema del hacinamiento ha sido un buen ejercicio, es crear equipos multidisciplinarios en varios aspectos a efectos de entender este fenómeno y efectos de poder
disminuir el tema de criminalidad. No se puede con una sola medida terminar. Eso del tema de cero tolerancia le veo totalmente improductivo y totalmente desacertado. Creo que sí se pueden bajar los índices de criminalidad bajo varios aspectos. Un eje, ya lo mencionaste tú, el hacinamiento, que es correcto, ¿no es cierto? Reducir el hacinamiento. Dos, permitir a la población carcelaria tener ciertos espacios para evitar violencia, ¿no es cierto? Hay temas importantes que se pueden desarrollar ahí. Yo siempre digo, ¿no es cierto? Si la mente o el cuerpo está ocupado, difícilmente entran otro tipo de cosas o de conductas. Un eje totalmente importante es, si tenemos, ¿no es cierto?, estas formas autoritarias de gobierno dentro de las cárceles a través de organizaciones criminales plenamente identificados, hay una respuesta a eso. Separar. Cuando se separan las cabezas de los bandos grandes, ¿no es cierto?, altos, medios y bajos, se separa, creo que es interesante. Me dicen, pero es que sigue en alto grado la violencia, ¿no es cierto?, desatada entre estos grupos. Sí, pero eso tiene sentido. Es decir, si tú pones en un mismo espacio a personas que se han declarado la guerra, o sea, lo mínimo que esperas es que vayan a encontrar cualquier tipo de oportunidad para. Este es un tema importante porque si hacemos una especie de estudio sociocriminal dentro de un espacio, incluso antropológico, si ustedes quieren, esto hace que un equipo con estas dos visiones pueda entender el fenómeno de la criminalidad dentro de un espacio carcelario. Y si esto es así, probablemente el efecto a mediano y con toda seguridad a largo plazo será disminuir la comunidad carcelaria, reubicación, ¿no es cierto?, de los líderes de estas bandas, ya a efectos de que tengan menos cantidad, menos poder de reclutamiento, menos poder de comunicación y particularmente menos poder económico. Uno de los temas sin duda vitales es que dentro de los centros de privación de la libertad se manejan cuotas de poder económico. Y eso hace que, bueno, más allá del tema de corrupción, se generen otros espacios, es decir, otros espacios pluriofensivos, multidelincuenciales dentro. Imagínense poder reclutar a una persona que siente necesidad, siente hambre, siente frío, o que su familia está en necesidad y reportarle algo de ingreso económico cuando tienen cero rehabilitación y cero reinserción, finalmente van a producir efectos que de alguna forma van a ser reconocidos y van a permitir la reestructuración y una verdadera incorporación de estas personas a esto. Sin olvidar que como sociedad, sí, pedimos cárcel, ¿no es cierto? Pedimos cárcel a los delincuentes, entre comillas, pero finalmente, cuando quieren incorporarse a la sociedad, Estado y sociedad, nos encargamos de coartarles cualquier posibilidad de reinserción. Y si no, me pregunto, ¿quién quiere tener cerca a un ex reo de la justicia? Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Se deben buscar nuevas medidas para lograr combatir el hacinamiento, para que se logren de igual manera cambios nuevos, los cuales son realmente necesarios. Raúl, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema y qué medidas se pueden adoptar para reducirlo? Bueno, muchas gracias, Camila. Una vez más, acotando lo que dice Javier, una de las medidas a las que ha recurrido casi siempre y generalmente los gobiernos, y este no ha sido la excepción, son los famosos indultos. Es decir, una medida de carácter o una acción de carácter inmediato. Notemos que o citemos que hay medidas o acciones a largo plazo que permitirían también deshacinar o despresurizar las cárceles. Sin embargo, los gobiernos recurren, digamos, a lo más sencillo, lo más fácil, como ha sido en este caso los indultos. Una de estas fue el último decreto en este año, querido Javier, en febrero de este año, que el presidente Lazo decretó, y es el 355, que lo tengo por acá a la mano, en donde bueno, partamos de que el indulto es la
es el perdón de la pena, ¿sí? Es el perdón de la pena. En este caso, para aquellas personas, por ejemplo, que hayan cometido delitos por ejemplo, abuso de confianza, abigeato, hurto, robo, ¿sí? Es decir, delitos menores, ¿no? Pero miren ustedes que incluso pareciese tan sencillo que con un decreto presidencial la mayor parte de privados de libertad a través de este beneficio puedan acceder. Pero ahí es en donde los obstáculos legales y administrativos se hicieron evidentes, como lo señalaba la CIDH, porque no era simple y sencillamente de que con un decreto ejecutivo ya el privado de la libertad al día siguiente recuperaba su libertad. No, 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 al contrario. Significaba que tenía que pasar primero por un juez de garantías penitenciarias para que primero valide los requisitos, si es que el privado de libertad los cumplía, y pueda obtener este beneficio. Pero esto significaba que dentro del centro de privación de libertad cumpla con todos estos requisitos, es decir, si es que su carpeta contenía todos estos requisitos. Es decir, que acá el requisito era que haya cumplido el 70% de la pena, por ejemplo, para aquel que haya cometido el delito de abuso de confianza. Pero miren ustedes, resultaba que ni siquiera tenía carpeta el privado de libertad en el centro de privación. ¿Ah? Miren lo complejo que se volvía. Entonces esto significaba un obstáculo que le permitía, o le impedía más bien, mejor dicho, obtener esa libertad. Entonces eso denostaba realmente digamos, lo catastrófico del sistema penitenciario. Entonces no era tan sencillo, no era tan fácil. ¿Ok? Entonces, digamos, esto es una de las medidas por las que el gobierno o los gobiernos de turno han optado por despresurizar las cárceles. En ciertos casos han dado resultados, en otros no. Entiendo que hubo también en diciembre del año anterior dos decretos ejecutivos que tampoco tuvieron éxito, Recuerdo yo de mi experiencia en este año, durante los 3 meses que estuvimos por ahí trabajando en el SNAI, digamos un poco fue muy, muy, muy interesante. Trabajar, por ejemplo, con Defensoría Pública, que también o que cumple un rol muy importante también, digamos, para en este caso, el cumplimiento de estos indultos y los derechos de los privados de libertad. Indultamos a cerca de 300 o 400 personas desde que se emitió dicho decreto, lo cual fue un número bastante interesante, digamos así, ¿no? Pero miren, digamos un poquito analizando ya más profundamente, ¿cómo, por ejemplo, sabríamos o sabemos si estos indultados no vuelven a reincidir? ¿Sí? También ahí es otro de los problemas, es decir, hoy obtiene su libertad y el día de mañana nuevamente está preso. Es decir, ahí se evidencia el fracaso del sistema penitenciario. Muy poco se habla, querido Javier y queridos amigos, Camila, de las medidas alternativas a la privación de libertad. Muy poco se habla. Por ejemplo, sabemos que existen los famosos grilletes o los famosos dispositivos de vigilancia electrónica. Cuando estuvimos en la Secretaría, en el SNAI, miren ustedes, muchos de ellos, miles de estos dispositivos no servían para nada. Es decir, estaban inutilizados. Hoy sabemos que cuando se recurre a esta medida alternativa, sabemos que lamentablemente hacen mal uso de esta, ¿sí? Se desprenden de ese grillete, se desprenden de ese dispositivo y lamentablemente se encuentran muchos de ellos nuevamente prófugos. No hay una cultura realmente que nos permita confiar en las personas cuando se les, por ejemplo, otorga una medida alternativa, un arresto domiciliario, por ejemplo, justamente el tema de los dispositivos electrónicos por el mal uso. Y yo creo que también hay que un poco trabajar en este tema, ¿sí?
como yo les decía, pues, ¿no? Los beneficios penitenciarios, régimen semiabierto, régimen abierto, 60% en un caso de cumplimiento de la pena, 80% en el cumplimiento de la pena en el otro caso, se enfrentan a muchos obstáculos legales. Sí, insisto, muchos de ellos no siquiera tienen carpeta en sus centros de privación de libertad en donde se encuentran. Y eso era muy grave, porque significa que para el sistema penitenciario esta persona no existe. Por eso un poco se pensaba en el famoso censo penitenciario, que, bueno, para saber un poco, digamos, la realidad de cuántos presos tenemos, porque ya Javier decía, bueno, existen 40,000 presos, sabemos que hoy se ha reducido ese índice de hacinamiento, sabemos que existen creo que 35,000 privados de libertad, pero no sabemos realmente, digamos, de manera clara, real, cuáles son esas estadísticas. No sabemos, por ejemplo, miren, con las últimas masacres carcelarias, qué personas, no se pudo identificar qué personas son las que fueron asesinadas. Entonces, bueno, en todo caso, digamos, esa era un poco la lógica de este censo penitenciario. Digamos, entonces, yo creo que también hay medidas a largo plazo que nos permiten justamente ir pensando en esta despresurización de cárceles, como los programas ¿por qué no pensar en las cárceles o las prisiones abiertas, por ejemplo, que se trabaja mucho en Europa, ¿sí? En donde, como lo decía Javier, la sociedad ya está preparada, por ejemplo, para convivir con el privado de libertad. La sociedad está ya preparada para justamente darles esa oportunidad al privado de libertad. Entonces me parece a mí que tenemos que trabajar mucho desde la concienciación mismo de la sociedad. Así es que eso es lo que un poco podríamos conversar acerca de estas medidas, digamos, que me preguntaba Camila. Muchas gracias, Raúl. Es realmente preocupante estos índices que existen e influyen, y es bueno que ahora conozcamos algunas de las medidas que sean a corto o largo plazo, las cuales pueden ser adoptadas. Y a partir de esto que nos dice Raúl, que es realmente importante generar conciencia, creo que es importante ahora para todos nuestros oyentes hacerles la siguiente pregunta, y es: ¿cómo la ciudadanía podría contribuir al tratamiento o reducción de la crisis carcelaria? ¿Realmente existe alguna solución para la crisis o solamente posibles mejoras? Bueno, en realidad la pregunta es casi compleja de responder, porque necesariamente por parte de la sociedad necesita entenderse qué significa estar privada de la libertad, qué significa haber estado dentro de un centro carcelario. Yo les digo, la sociedad, queremos tener un centro comercial, un parque de diversiones, un hospital cerca de casa, pero no una cárcel. Entonces, mientras la mentalidad de las personas, de la sociedad, se encuentre limitada a repudiar al privado de la libertad sin generar ningún aporte, pues difícilmente encontrar una respuesta. Creo yo que la sociedad tiene que invertir en la rehabilitación social. Y cuando me refiero a invertir es generar oportunidades de trabajo. Raúl mencionaba el tema de la reincidencia. Sí, pero quienes reinciden es porque no tienen oportunidades fuera. Si es que alguien tiene alguna oportunidad, hay varios proyectos en los cuales se da cierto tipo de estímulos tributarios a las empresas o a las personas naturales que empleen a ex privados de la libertad. Yo creo que sería una buena oportunidad para reducir un índice de reincidencia, por ejemplo. Porque si una privada de la libertad hoy tiene que comer a la semana, a las 2 semanas de haber salido del centro carcelario, algo tiene que hacer. Y entre más tiempo han pasado privados de la libertad, más lejos del componente social, más lejos de la familia, más lejos de muchas cosas están, más lejos del trabajo, más lejos de las oportunidades. Entonces, yo creo que la primera misión de la sociedad es racionalizar el conocimiento frente a lo que queremos de los privados de la libertad. Eso como una prioridad. Pero también el Estado requiere verdaderas políticas de reinserción. Y me refiero que la rehabilitación dentro de los censos debe ser efectiva, debe ser idónea, debe ser útil para el privado de la libertad.
Nótese que claro que enseñarle, no sé, a un ex, por dar solo un ejemplo, un ex vicepresidente de un banco, un ex vicepresidente del país, enseñarle, no sé, panadería o enseñarle la palabra de Dios me parece ciertamente discutible frente a un delito económico que pudo haber cometido. Es decir, creo que una verdadera reinserción tiene que ver con el estudio del individuo, de quién es él, de su entorno, para darle las herramientas que a la larga va a poder aplicar cuando intente incorporarse a la sociedad. Hay algo que me marcó muchísimo alguna vez escucharle a un privado de la libertad cuando decía, yo para aprender algo dentro de la cárcel, primero debo desaprender. Miren ustedes, tengo que desaprender todo lo que tengo para luego estar vacío y llenarme de lo que puedo aprender. Aquí es al contrario, a la persona que tiene muchas cosas por dentro, cuando me refiero es en todo aspecto, cultural, social, familiar, ¿no es cierto? Imponerles ciertas reglas que para la generalidad le han funcionado, y uso la palabra imponer en el mejor sentido textual de la palabra, ciertamente complicado. Solo para resumir, yo creo que hay un deber social de ambas vías. Pidamos justicia, pidamos seguridad, pidamos privacidad de libertad, pero también encontremos la respuesta para quienes luego de cumplir lo que como sociedad hemos pedido, les permitamos incorporarse a la sociedad. Exactamente, Javier. Creo que generar conciencia es el primer paso, sobre todo en nuestra sociedad, que poca empatía tiene sobre estos temas. Raúl, por otro lado, ¿cuáles pueden ser otras soluciones por parte de la ciudad? Sí, Camila, no quería un poco pasar por alto este elemento muy, muy importante que hizo referencia Javier. Mira, la mayor parte de población penitenciaria en el Ecuador, chicos, chicas, lo constituyen la población joven, de 18 a 35 años de edad. La mayor, y repito, la mayor población penitenciaria en el Ecuador fluctúa entre los 18 a 35 años de edad. ¿Qué nos hace pensar esto? Nos hace pensar lo que ya un poco nos aproximó Javier. El joven de 18 años, ¿sí?, se enfrenta a serias dificultades o falta de oportunidades. Vemos hoy cada vez más tan inaccesible, por ejemplo, el entrar a una universidad, por ejemplo. Vemos hoy tan difícil que se torna que un joven pueda obtener un cupo para la educación superior, ¿sí? Vemos tan preocupante aquello. De la misma manera, vemos cómo, por ejemplo, también la falta de empleo se hace más evidente en nuestro país. La falta de oportunidades, lo que decía Javier, provoca justamente, obviamente sin justificar, que se haga más propenso al cometimiento de un delito, al cometimiento de una infracción. Y vemos, como también lo decía Javier, cómo estos jóvenes se vuelven tan vulnerables, por ejemplo, al reclutamiento de estas organizaciones criminales, ¿verdad? En donde posiblemente les ofrecen dinero, desde luego, ¿sí? Entonces, frente a ello, miren ustedes ese elemento muy importante para considerar. Siendo que la rehabilitación se ha tornado en un ideal nada más en dentro digamos, como finalidad de la pena, parece ser que lo propio sucede con la reinserción social. Yo sí les invito también a todos quienes nos escuchan, por ejemplo, a un poco comprender lo que significa lo que nos enseñaba el profesor Zaffaroni, ¿no? El efecto de prisionización. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona, imagínense, vivía el mundo libre, ahora entra a vivir en un contexto de encierro, resulta bastante fuerte esa nueva realidad. Pasan años en una reconstrucción del yo, ¿verdad? Y cuando obtiene su libertad, nuevamente se enfrenta a otra realidad que posiblemente ya no lo identifica,
después de tantos años de haber vivido bajo un contexto de encierro. Aquello también es, un elemento muy importante a considerar, es decir, tiene que trabajar primero en su yo interno, ¿sí? Es decir, una rehabilitación, una reinserción primero de él hacia él, luego con la familia, porque sabemos que muchos de los privados de libertad, lo que inmediatamente les sucede después de haber sido, recluidos, pierden sus familias, ¿ok? Ya prácticamente son olvidados de sus propias familias, ¿sí? Y luego con la sociedad. Miren estos tres escenarios, digamos, con los que se tiene que trabajar, ¿no? Primero, el yo interno, que decía Javier, y luego con la familia, a ver si la recupera. Muchos de los casos no, tienen que reiniciar posiblemente nuevas relaciones familiares. Y tercero, con la sociedad. Y aquí nos enfrentamos también a un gran problema, querido Javier, el tema de cómo reacciona la sociedad frente a un ex reo, frente a un liberado. Yo les invito a que ustedes lean las clases peligrosas de Freyer, que también ahí un poco nos explica que hay incluso diferencias, ¿no? Lo que decía Javier, el de cuello blanco y por ejemplo, el polilla, que lo conocemos acá. Aquí, por ejemplo, nos enfrentamos a muchas dificultades. Decía mi querido amigo Javier, protestamos, nos molestamos, por ejemplo, cuando quieren construir alrededor de nuestro sector donde vivimos un centro de rehabilitación social, porque pensamos que va a ser al igual, yo suelo comparar, ¿no?, como un prostíbulo, ¿sí? Es lo mismo. Es decir, pensamos que va a ser un foco de corrupción, que va a ser un foco de delincuencia, que va a dañar nuestro barrio. Entonces, no queremos, protestamos y de esa manera, pues, se generan estos procesos de marginalización. Se generan estos procesos de exclusión y, ¿por qué no decir, estos procesos de discriminación? Que al final son elementos, querido Javier y Camila, que van a terminar influyendo en la reincidencia de la persona liberada. Es decir, la sociedad no me da la oportunidad de reinsertarme. Lamentablemente me excluye, me marginaliza, me discrimina y eso hace que posiblemente reincida en el delito. Mira, por la experiencia se dieron algunas ferias inclusivas, se los denominaba así, es decir, de personas liberadas que salían a vender sus productos, especialmente de manualidades, porque hay que decirlo esto, dentro de los centros de privación de libertad hay programas ciertamente que permiten que la mente y el cuerpo esté ocupado, como decía Javier. Y ahí, por ejemplo, encontramos trabajos de artesanías, por ejemplo, muy interesantes, ¿no? Creo que ellos mismos suelen decir que cuando estaban libres, en el mundo libre, no sabían qué talento tenían, sino hasta cuando ya estuvieron presos y comenzaron a fabricar, por ejemplo, artesanías, a trabajar en los talleres de carpintería, por ejemplo, y ahí venden productos muy interesantes, justamente para su autosustento. Pero salen estos productos a la calle y lamentablemente la sociedad no les acompaña en esos procesos. Es decir, cuando ellos buscan justamente vender esos productos, que la sociedad los compre, que la gente los compre, lamentablemente se enfrentan a ese discrimen, ¿no? Al darle la espalda, por ejemplo. Por eso es que, si es verdad lo que tú decías, Camila, me parece a mí también muy interesante generar estos programas de concienciación en la prevención del delito. Mira, el ex penal García Moreno, que siempre para mí será un referente, como les había comentado, en algún tiempo, me parece unos 2 años atrás, existían programas de prevención del delito, ¿sí? Es decir, ahí en el ex penal García Moreno se hacía una recreación de lo que era vivir en prisión, especialmente destinado para jóvenes de colegio. Aquello, por ejemplo, fue muy exitoso y que me parece a mí muy interesante retomar, por ejemplo, esa iniciativa. Y decía, pues, Camila, generar esos programas de concienciación y de acompañamiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay mucho por trabajar desde la misma academia, desde los mismos colegios, ¿sí? Desde la familia, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta crisis es estructural. Muchísimas gracias, Raúl. Y como
Todos estos elementos que han mencionado han sido realmente importantes para entender que pueden existir medidas y que puede estar en nuestras manos buscar un cambio ante esta crisis que ha causado ya bastante sufrimiento. Y para finalizar con este podcast, quisiéramos saber como última pregunta, ¿cuál sería un posible escenario a futuro en el caso de no tomar medidas para solucionar la crisis? Muy rápida la respuesta. Más muerte, más violencia. El reflejo de lo que sucede dentro de un centro de privación de la libertad es lo que se reflejará, perdonen la redundancia, fuera del espacio carcelario, es decir, en la sociedad. Muchos maestros sostienen que la medida de cuántas personas se encuentran privadas de la libertad es la medida de un Estado democrático de derechos y de justicia. Esto es, entre mayor gente esté privada de la libertad no significa que necesariamente se estén respetando, cumpliendo sus derechos y viceversa. Yo diría más allá de eso, y es que todo lo que se ve reflejado dentro de una sociedad se ve reflejado dentro de un sistema carcelario. Y cuando se refleja eso, si se genera violencia, habrá violencia dentro de eso. ¿Qué medidas frente a lo que me acabas de mencionar? Un escenario futuro, simplemente es muy triste pensar que no existiera una verdadera solución, sino generar más violencia. Y no está tanto, yo había escuchado en algunas otras ponencias, he escuchado a muchas personas y es que finalmente se matan entre criminales y entre ellos mismos se autodestruyen. Sí, pero no se olviden que los efectos colaterales, hay niños, niñas, hay personas que no tienen nada que ver en ciertas discusiones que se ven involucrados en estos actos de violencia. Ahí les digo yo, si eso efectivamente debe interesar o no a la sociedad. Creo yo que las medidas deben ser urgentes, deben ser inmediatas y particularmente deben ser multidisciplinarias a efectos de detener esta crisis. Totalmente de acuerdo, Javier. La respuesta creo que deja muy clara que es importante tomar medidas a futuro porque es un tema urgente y de interés para la sociedad. Por otro lado, Raúl, para finalizar, ¿cuál sería cuál sería un posible escenario futuro en el caso de no tomar medidas? Bueno, coincido plenamente con lo que ha señalado Javier. Yo creo que estos elementos que hoy hemos analizado, o sobre los cuales hemos dialogado, nos conduce a tener la certeza de que va a haber más violencia, más muerte, ¿sí? Definitivamente, ya lo decía también Javier, mira, dentro de estas masacres carcelarias, han muerto personas que nada tienen que ver con estos grupos criminales, con estas organizaciones criminales. Personas que ya tenían incluso su boleta de libertad, su boleta de excarcelación, ¿sí? Y que por estos obstáculos administrativos, legales, tardaron en su otorgamiento, fueron lamentablemente víctimas de estas masacres. Personas que por juicios de alimentos, por ejemplo, también fueron lamentablemente víctimas de estos asesinatos, ¿no? De tránsito, por ejemplo. Entonces va a seguir muriendo personas ajenas a este escenario lamentablemente desastroso. ¿Sabes qué? Yo pienso y estoy seguro de que nos vamos a seguir enfrentando a más hacinamiento. Lo había dicho también, uno de estos elementos lamentables que el populismo punitivo nos trae y era lo que había citado, la eliminación de beneficios penitenciarios. Entonces eso nos hace pensar que en un tiempo no muy lejano, ¿sí?, las personas no van a poder obtener ese beneficio, van a seguir en prisión, y eso nos hace pensar de que vamos nuevamente a enfrentarnos a esta sobrepoblación penitenciaria. Nos enfrentamos lamentablemente, o estamos siendo testigos, y ojalá esto no sea así, a una naturalización de la violencia. Es decir, para nosotros ya resulta cada vez más ya normal despertarnos y ver, por ejemplo, que a cada momento, hoy, por ejemplo, vemos cómo Esmeraldas está sitiada por la delincuencia. ¿Sí? Aquello es muy, muy preocupante. Ya lo dijo Javier, por estas bandas criminales.
La población lamentablemente ha tenido que replegarse y eso es muy preocupante, que el Estado lamentablemente a través del gobierno de turno no ha sido, digamos, no ha tenido digamos, la capacidad de poder reaccionar frente a estos índices de inseguridad ciertamente alarmantes. Bueno, por ahí creo que se nos escapa algunos de otros elementos. Como yo decía, siempre esta crisis en la que vivimos bueno, se ha convertido en un caos, es estructural. Es estructural, de ahí pues que tenemos que seguir desde la academia, seguir trabajando, discutiendo, provocando estos diálogos, ¿sí? No es posible que la sociedad le demos la espalda y naturalicemos este tipo de conflicto que hoy por hoy lamentablemente vive lo que era antes nuestro Ecuador, una isla de paz. Yo sí quiero también, un poco, para finalizar, Camila, también, mi querido Javier, poner en la mesa de la discusión hasta qué punto, por ejemplo, los medios de comunicación son responsables también del manejo de la noticia. Hasta qué punto el miedo, la inseguridad vende. ¿Sí? Entonces, eso también me parece que es como para ir pensando en un nuevo programa, ¿sí? La influencia de los medios de comunicación en estos procesos que lamentablemente hoy por hoy nos enfrentamos. Eso de mi parte, Camila. Muchísimas gracias, Javier y Raúl, por sus valiosas intervenciones. Consideramos que nos han dejado mucho más claro el panorama sobre la crisis carcelaria. Esperamos que esto siembre una semilla en todos los que nos escuchan para poder generar conciencia y se pueda reaccionar ante este tema tan importante. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_LWP y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.